buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes a todos los que nos miran a través del canal del Congreso. Pues también queremos darle la bienvenida al relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, a todas las compañeras que nos acompañan hoy, a todos los presentes. Me sumo a este gran evento para mí y el trabajo que estamos haciendo para lograr el respeto a la libertad de expresión de todas y de todos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues le daremos la palabra al relator, Edison Lanza, para que nos pueda hacer la presentación y después seguimos con el programa. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que es un placer, un honor estar aquí. Agradecer especialmente a CIMAC, al Senado de México, por esta oportunidad de presentarles este nuevo y reciente informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, al espacio de las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que en México, que queremos tanto, que yo me siento en casa, vengo todos los meses ya prácticamente además, pero que tiene una sociedad civil extraordinaria, maravillosa. Y recojo algo de lo que decía Lucía y también les comento, les quiero hacer una suerte de introducción a partir de la tapa del reporte, que lo están viendo allí, y con total transparencia. Me gustaría que la tapa la utilizaran, se convirtiera también en un símbolo de la construcción de la visibilidad de las mujeres periodistas y de sus problemas y obstáculos diferenciados que tienen. Y lo digo con total transparencia porque yo voy a cumplir 5 años ya en la relatoría y cuando ingresé a la relatoría, con muy poca formación en aspectos de género, pensaba que abordar la perspectiva de las periodistas o de las mujeres que intentan o que ocupan espacios públicos crecientemente era, destacar de que una periodista había sido golpeada, violentada o había recibido una demanda por difamación e injurias. Y muchas de las abogadas y de las colegas de la sociedad civil que trabajaban o que comenzaron a colaborar con el mandato de la relatoría en este periodo me decían, no, lo que tenés que monitorear y visibilizar son las violencias diferenciadas, además de reconocer el tipo de violencia que todo periodista corre. Hay algunos tipos de violencia específica que en este continente no se están denunciando, no se están estudiando, no se están abordando. Y también los obstáculos que de pronto los periodistas varones no tienen para avanzar en la profesión, para ocupar coberturas importantes, etcétera, y que hay una serie de dispositivos que impiden a las mujeres periodistas acceder, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de todo este trabajo de visibilización de las organizaciones, fue que decidimos, bueno, vamos a construir entonces un informe especial, específico, que mire este fenómeno de los obstáculos de las mujeres periodistas para ejercer la libertad de expresión de manera diferenciada, ¿no? Y aquí está un poco el resultado. Y la tapa que ustedes ven allí también es el resultado colectivo de una discusión de cómo podemos ilustrar el contenido de este informe con las profesionales de la gráfica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también con el equipo de la relatoría. Quiero mencionar especialmente a la abogada Ona Flores, una experta en temas de libertad de expresión y discriminación en base a género, que fue, realmente muy importante en este informe. A Tania da Rosa, una colega uruguaya que también nos ayudó y trabajó en la colectivización, porque hicimos varias reuniones regionales con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema para justamente recibir insumos para la construcción de este informe. Así que la tapa creo que también, además de representar el avance y el difícil tránsito de subir esta suerte de montaña, de este iceberg, la punta del iceberg que siempre vemos y lo oculto que no vemos, que está allí en esa línea que está debajo, no sé si se ve bien, y también, mujeres periodistas activas, porque la verdad es que el informe recoge cómo
digamos, cada vez con más, y digamos, ganado a pulso y a vencer estos obstáculos, las mujeres periodistas se están ocupando no solo la, digamos, función de presentadoras de televisión con un pelo bonito y una, digamos, presencia, que así empezó lamentablemente en muchos casos en nuestros medios de comunicación en la región, la llegada de las mujeres a los medios de comunicación. Es decir, tenemos un hombre periodista, un ancla, digamos, de noticias, hay que complementarlo con una mujer, ¿no? Sin embargo, y creo que el informe lo recoge, cada vez más las mujeres están haciendo las coberturas. Yo en mi otra vida era periodista y la verdad es que nos peleábamos por cubrir Casa de Gobierno, por cubrir el Poder Legislativo, el Senado, etcétera, y la verdad es que muy pocas mujeres accedían a esas fuentes informativas por una cuestión de discriminación basada en género, ¿no? Y por lo tanto, digamos, poco la imagen también representa esto, que es un camino, digamos, árido, escarpado, pero activo, donde hoy las mujeres periodistas son fotógrafas, cubren, digamos, aspectos de la Crónica Roja, cubren Casa de Gobierno, etcétera, y han ido venciendo lo que, digamos, las luchadoras por los derechos de las mujeres han mencionado como techos de cristal o paredes invisibles que no permiten movernos, ¿no? Moverse, digamos, verticalmente. Y obviamente, porque están cubriendo temas cada vez más complicados, las mujeres periodistas también son objeto de violencia hoy, digamos, y tenemos que decirlo, y como homenaje también, en primer lugar, al hablar de estos temas, recordar a Miroslava y a tantas periodistas mexicanas que han perdido la vida por su valiente trabajo, digamos, de cobertura y de servicio al interés público y a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque, digamos, un poco normativo, teórico? Quiero decir y saludar a la senadora Nestora Salgado, que, digamos, recordamos, digamos, y felicitamos por su acceso a la Cámara de Senadores, lo cual aumenta, digamos, la participación de las mujeres en política, pero también por su rol como defensora de derechos humanos y como luchadora bueno, y que sufrió una detención arbitraria en su momento, ¿no? Y quiero decir esto a propósito del rol de la senadora y de la defensora de derechos humanos, y es que hay muchas cosas de este informe que yo creo que se aplican, y lo decimos en el informe, a las mujeres de alto perfil público. No es, digamos, un informe en ese sentido corporativista que solo atiende a la situación de las mujeres. Por una cuestión del mandato de la relatoría, que estamos enfocados en temas de libertad de expresión, vinculado muy a la prensa, a los periodistas y demás, y porque, digamos, teníamos que poner algún marco y algún límite, porque yo creo que las mujeres políticas, por ejemplo, tienen algunas características comunes, los obstáculos y las amenazas y agresiones que sufren, pero también tienen algunos aspectos que son muy diferenciados, ¿verdad?, por el rol, y, digamos, se nos hacía muy complejo abarcarlo todo en un informe, un poco lo llamamos o lo focalizamos en mujeres periodistas, pero también creo que vamos a ver cuando hablemos del informe, el informe habla de la violencia en línea, por ejemplo, y esto es muy aplicable a las mujeres que están ocupando hoy un espacio en la esfera pública y que por eso están sufriendo, digamos, distintas formas de acoso, de amenaza, de difamación, ¿no? Entonces, la idea es, digamos, un marco teórico que hemos tomado de los desarrollos, digamos, de las convenciones y los tratados internacionales de Belén do Pará, de la Convención, digamos, de Naciones Unidas, respecto a que las periodistas también son propensas a ser víctimas de violencia, tanto por ejercer la libertad de expresión, y esto no tiene diferenciación de género en algún sentido, pero también por su género, ¿verdad? Y hay una serie de riesgos específicos y adicionales que enfrentan. Y además desafían, obviamente, estereotipos machistas que reprueban la participación de las mujeres en los espacios públicos y que algunas colegas lo sintetizaron muy bien en una frase que nosotros incluimos en el informe que dice algo así como, bueno, muchas veces los periodistas o las personas, los hombres que participamos en el espacio público, podemos ser hostigados o podemos ser
digamos, amenazados por la opinión que tenemos, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, además por la opinión que tienen, por el solo hecho de tener una opinión en el espacio público, sufren este tipo de agresiones, amenazas, que además van con una carga vinculada, digamos, a la discriminación basada en género. A nosotros, cuando yo escribo algún tuit que no le gusta a buena parte de los que están siguiéndome o los que ven el tuit, nunca me van a atacar por mi condición de varón, me van a atacar con otras cosas, sos agente de la CIA o trabajás para no sé quién, o con este presidente te metes y con este no, en fin, pero nunca porque, digamos, no sé, anda a lavar los platos, ese tipo de cosas y peores que reciben las mujeres en las redes sociales, ¿no? Y estas normas, digamos, sociales discriminatorias, que el movimiento feminista las ha desarrollado muy bien en todos los campos, creemos que también limitan el desarrollo profesional de las mujeres. Y en este sentido creo que el informe tiene un valor único en la región y creo que a nivel global, creo que las colegas me decían, no habíamos visto hasta ahora un informe de un organismo internacional que adoptara muchas de estas cuestiones y las plasmara en un informe integral que además tiene un conjunto de recomendaciones hacia los distintos actores que, digamos, perpetúan o facilitan este tipo de discriminación, ¿no? Entonces, hay una imagen que quiero compartir con ustedes que en particular en México me llamó muchísimo la atención, pero pasa en casi toda la región, y es que, bueno, en mi calidad de relator muchas veces me reúno con los dueños de los medios de comunicación o la plana directriz de los medios de comunicación. Cuando voy a un país, como me reúno con la sociedad civil, también obviamente con los medios de comunicación. Y en casi todos los países, y en México en particular, estuvimos hace un año con el relator de Naciones Unidas, nos sentamos en una mesa a trabajar y a hablar, intercambiar información sobre la situación de libertad de expresión, y eran todos hombres los directivos. O en el caso de México que había una mujer y 25 directivos hombres. Entonces creo que es gráfica la situación que estoy describiendo, y esto también obviamente se refleja en digamos, los espacios de poder en las redacciones, que también los hay, ¿verdad? Que también los hay, por supuesto, el secretario de redacción, el editor de política, el editor de tal otro tema, que les ha costado mucho a las mujeres llegar a esos lugares por este tipo de dispositivos de los que hablábamos, ¿no? Y también recogíamos en muchas de las reuniones que las periodistas indígenas, las periodistas afrodescendientes y las periodistas, ¿verdad?, mujeres de grupos con otro tipo de vulneración, sufren una doble o triple discriminación, y muchas veces está muy invisibilizado porque uno no se anima a hablar de que hay discriminación dentro de las radios comunitarias indígenas, porque uno defiende, obviamente, la inequidad que hay respecto, o la falta de acceso que hay respecto de esas radios, y hay una lucha en sí mismo ahí. Entonces uno dice, ¿cómo va a debilitar la lucha de las radios comunitarias criticando cómo manejan este tema? Sin embargo, y lo tenemos que decir, y lo decimos en el informe, muchas de las periodistas de los pueblos originarios, pueblos indígenas, nos decían, mire, a mí no me dejan entrar a discutir en las ruedas que hacen en la radio sobre los temas de interés de la comunidad, políticos, sociales, de manejo y de participación. Y me ponen a hacer las actividades de producción, de traer el café, de hacer ese tipo de cuestiones, y es un reclamo que nos hacían. Y, por ejemplo, las periodistas afrodescendientes colombianas me decían, bueno, nosotras las que estamos cansadas, que nos llamen a trabajar porque somos lindas y exóticas. Y entonces está cool ahora poner a una periodista afrodescendiente, digamos, en la pantalla, ¿no? Queremos que nos den coberturas sustantivas y tener un espacio en ese sentido y tener apoyo para avanzar. Entonces creo que todas estas intersecciones también están muy abordadas en el tema. Y luego el asunto de la violencia, ¿no? Que bueno, es muy difícil hablar en este continente, a veces y ha sido complicado, y digamos que el Estado, que las autoridades entiendan el concepto de por qué un crimen de un periodista es grave y necesita ser investigado de una manera muy específica, con unas obligaciones muy específicas. Porque obviamente en la situación de violencia estructural que hay en México, en Guatemala, en Brasil, en
Paraguay, en fin, en mayor o menor medida en casi todos nuestros países, nos dicen, bueno, pero también asesinan transportistas, también asesinan a otros sectores. Sí, pero estos crímenes son crímenes deliberados contra la función que cumplen los periodistas en el sentido de guardianes de la democracia, de informar al público, de censurar y de silenciar a alguien, ¿no? Y esto le pasa a los hombres periodistas, pero a las mujeres periodistas hay una serie, digamos, de violencias distintas o adicionales muchas veces que hemos registrado. Por ejemplo, la violación sexual como represalia a las investigaciones que hacen las periodistas. Y en ese sentido quiero decirles que con la relatoría tratamos de ser coherentes con este informe y priorizamos algunos casos, digamos, que han llegado a la Comisión para judicializarlos ante el sistema, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo creo que en los siguientes 2 meses va a llegar a la Corte Interamericana seguramente el caso de la periodista Ginette Bedoya de Colombia, que fue secuestrada, violada por sus investigaciones sobre paramilitarismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eligieron ese tipo de violencia? Obviamente por esta digamos, discriminación basada en género, y también se ven agresiones, digamos, de tipo menor, si se quieren, ¿no? Cuando cubren una protesta, cuando las mujeres tienen que sufrir una detención de la policía y son palpadas por un policía de una manera de hacerlas sentir incómodas, etcétera. Eso se ve mucho en la región también en este sentido. Y por supuesto, toda esta violencia y polarización en línea afecta particularmente o más a las mujeres periodistas que a sus colegas hombres, y son, digamos, el acecho, la publicación de datos personales de las mujeres para tratar de avergonzarlas, obviamente la descalificación basada en género, tratar de desprestigiarlas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto yo diría que esto es muy grave, porque hay muchas mujeres de alto perfil público que justamente se utiliza este tipo de violencia distintiva o diferente para intentar silenciarlas, para que cierren la cuenta, para que dejen de participar, etcétera. Lo vemos mucho más en el caso de las mujeres que de los periodistas, digamos, hombres, y eso es un tema que queremos llamar la atención. Yo ni me fijo, me está siguiendo el... ¿sí? Gracias. Y digamos, y bueno, y después creo que la próxima, por favor, que está más clara. Bueno, tratamos de analizar, porque digamos el derecho internacional y el sistema interamericano de derechos humanos ha avanzado mucho en cómo debe enfrentar o cuáles son las obligaciones del Estado frente a la violencia que reciben los periodistas, los medios de comunicación y las defensoras y defensores de derechos humanos. Y se ha hablado de tres capítulos integrales: prevención, protección y obviamente acceso a la justicia, persecución de justicia. Si no se atacan estos 3 problemas o estos 3 aspectos de manera integral, va a ser muy difícil que países como México, como Colombia, como Guatemala o Honduras, digamos, terminen con el círculo de violencia contra periodistas, ¿verdad? Porque si no hay prevención y las autoridades públicas inventan términos para desprestigiar y desacreditar a la prensa, por ejemplo, prensa corrupta, prensa deshonesta, prensa fake news, prensa fifí, lamentablemente lo tengo que decir, digamos, eso genera una vulnerabilidad mayor para los periodistas en general, ¿no? Y en el caso de las mujeres periodistas, por supuesto más, cuando digamos, un alto funcionario público descalifica a una periodista que hace una pregunta, digamos, diciéndole, bueno, cariño, sí, después te voy a responder. O sea, ese tipo de insinuaciones o de respuestas son parte de lo que no debe hacer un funcionario público, porque si bien tiene libertad de expresión, tiene obligaciones específicas de cuidado, porque tiene que proteger los derechos, es el Estado, no es un ciudadano común. Y además esto genera vulnerabilidades mayores. O sea, bueno, ni que hablar en México, que hay un nivel de violencia estructural, pero en Estados Unidos no teníamos asesinato de periodistas hace 5 años, y el año pasado asesinaron a 6 periodistas en Estados Unidos. Entonces uno dice, es casualidad que desde la más alta magistratura se descalifica a los periodistas y después empiezan a ser asesinados, ¿no? Hay un vínculo, y la prevención pasa por el discurso público,
frente a estos problemas de las autoridades, pasa por tener políticas de prevención, pasa por destacar el papel de las periodistas, pasa también por respetar otros asuntos como la reserva de las fuentes o digamos, un ambiente para ejercer la libertad de expresión. La protección tiene que ver, obviamente, con los mecanismos de protección cuando hay violencia específica y una posibilidad de que realmente los periodistas sean atacados, sean hostigados. México tiene un mecanismo de protección, ahora lo podemos hablar, y luego la persecución de justicia, que también me gustaría hacer algunas distinciones. Pero en materia de protección, también, digamos, cuando empezamos a trabajar en estos temas, y en esto Lucía, que es parte, digamos, del Consejo del Mecanismo de Protección, lo ha trabajado muy bien, digamos, uno siente que muchas veces los mecanismos de protección no entienden cuáles son los tipos de medidas específicas que necesitan las mujeres periodistas. Porque había periodistas que me decían, bueno, sí, yo estaba en Chihuahua, en tal lado, en tal otro, y recibí unas amenazas y me tuvieron que desplazar. Pero no es lo mismo desplazar o retirar de un lugar, desde el lugar donde vive y trabaja, a un hombre periodista que una mujer periodista, ¿no? Tienen que ir con los hijos, hay una cantidad de aspectos de cuidados que realizan las mujeres de respecto a su familia, etcétera, que muchas veces no son tenidas en cuenta por el mecanismo. El mecanismo dice, bueno, yo hice la protección que tenía que hacer, punto, listo, y chau. Y ahí me parece que hay una cuestión importante, ¿no? Luego, medidas de protección específica. En Colombia había mujeres periodistas que nos decían, bueno, miren, los chalecos que nos compran no son diseñados para mujeres. O sea, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de cuestiones, cuando uno va a tener que... Hay periodistas en Colombia, ustedes tal vez no lo sepan, pero que hace 10 años que están con medidas de protección. Entonces, la intimidad, el tipo de guardia que tienen, si todos esos detalles se vuelven un tema importante que hay que tener una perspectiva específica, porque, bueno, hay gente que lamentablemente tiene que pasar la vida prácticamente con protección para poder ejercer su función, ¿no? Y bueno, y también empezar a hablar de dispositivos sobre cómo prevenir los ataques en línea. Ayer teníamos una reunión con redes sociales, con las compañías de plataformas, y bueno, a partir de estos informes y de todo lo que han hecho las organizaciones, han empezado a ver que tienen que tener políticas diferenciadas para prevenir el harassment, el hostigamiento, digamos, en línea, que muchas veces no pasa. Y en materia de persecución de justicia también, investigar estos actos, enjuiciarlos, castigar a los perpetradores y reparar a las víctimas es una obligación general. Pero me parece que hay que insistir, y lo hablábamos con la Fiscalía acá de la FEADLE, la Fiscalía Especializada. Si hay una Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión, debería tener alguien dentro de la Fiscalía especializado en investigaciones en base a la perspectiva de género, ¿no? Y una cosa que estamos muy cansados y condenamos de ver es que cuando asesinan a una mujer periodista, cuando la amenazan a una mujer periodista, la primera hipótesis es pasional. Tenía una relación con su fuente, parece que se había metido en tal cosa, ¿no? No, señores, la primera hipótesis tiene que ser el ejercicio de su profesión. ¿A quién estaba investigando la periodista? ¿A quién molestaba? Y esa es la primera hipótesis que tiene que investigar la Fiscalía hasta agotarla, ¿no? Y explicarnos. Y obviamente si hay una cuestión de violencia de género, también tiene que, digamos que de algún modo investigarse, pero me parece que hay que agotar y explicarle al público si tuvo que ver con su profesión o si no tuvo que ver, que esté muy claramente, digamos, probado y comprobado, ¿no? Y obviamente esto pasa por la capacitación de los funcionarios y por establecer protocolos específicos en las investigaciones. Luego los medios de comunicación. Nosotros abordamos en el informe no solo los temas de violencia y de hostigamiento, sino también aquellos que tienen que ver con formas de discriminación más sutil o formas de discriminación en el trabajo. El acoso sexual, por supuesto, que es la forma más habitual, denunciada, digamos, de violentar los derechos de las mujeres periodistas, pero también, y este acoso muchas veces sucede en la redacción y también sucede en las coberturas con algunas fuentes que obviamente tienen que,
las mujeres periodistas tienen que acceder y tienen que preguntar y tienen que estar en contacto, y muchas veces, no sé si, bueno, ahora se está denunciando con el Me Too en México, que aquí ha hecho también una contribución a que esto se visibilice, pero había como una suerte, digamos, sobre todo lo digo en mis generaciones, de que las fuentes hombres podían hostigar, molestar a las mujeres con insinuaciones, con acosos, etcétera, pero que no podían decir nada porque si no iban a perder acceso a las fuentes informativas, ¿no? Y estas cosas creo que hay que decirlas claramente, el informe también lo dice claramente, ¿no? Y digamos, y los medios de comunicación en general, ¿no? Es decir, yo estoy muy contento de que en la presentación oficial que hicimos en Washington de este informe, por primera vez la Sociedad Interamericana de Prensa estuvo presente, y hoy la Sociedad Interamericana de Prensa, la presidenta de toda la reunión de todos los medios de América Latina, de las Américas, porque también está Estados Unidos y Canadá, es una colombiana, una periodista mujer, y ella estuvo ahí presente. Y la verdad es que cuando uno le pregunta a los medios de comunicación, ¿tienen políticas específicas para combatir la discriminación, el acoso sexual, etcétera? La respuesta es que no. Entonces, por lo tanto, hay una serie de recomendaciones tanto para el Estado en esta materia, para los medios de comunicación, para, digamos, terminar con esa discriminación interna y la protección de las mujeres en el ejercicio de su trabajo, y también para las plataformas, ¿verdad? Porque, digamos, tienen una obligación, al haberse convertido en uno de los más grandes moderadores de la historia de la humanidad, de la conversación pública de los pueblos, bueno, y tienen algunas obligaciones específicas, digamos, tienen que ir asumiendo responsabilidades específicas, porque si ellos dicen, por ejemplo, ¿no? Si cuando uno mira la misión de Google, la misión de Twitter, la misión de Facebook, comunicar a la humanidad, queremos poner una conversación global, etcétera. Pero si esa conversación está mediada por la violencia, por el hostigamiento y demás, no es una conversación, digamos, en pie de igualdad, es una conversación asimétrica. Así que, y digamos, creo que la presión está llegando, tienen que adoptar medidas específicas en este tema, ¿no? Y bueno, ahí están desarrolladas. Y ahí creo que también es una novedad, porque ustedes saben, en el derecho internacional, a mí muchas veces me dicen, bueno, pero los relatores pueden hacer más respecto a las plataformas. Sí y no, porque la verdad es que el sujeto obligado para el derecho internacional son los estados y no son las compañías privadas. Ahora, claro, las compañías privadas, ya lo dijo Naciones Unidas, tienen que cumplir con los derechos humanos y alinear sus estándares a los derechos humanos. Y este es uno de los primeros informes donde, digamos, rompemos esa concepción histórica del derecho internacional de que solo le hacíamos recomendaciones a los estados. Y ahora le hacemos recomendaciones también a los medios y también a las plataformas. No en su negocio, porque ese no es nuestro mandato, no en cómo manejan sus negocios, pero sí en cómo manejan los temas de derechos humanos y cómo, digamos, enfrentan y reparan los temas de derechos humanos, que en este tema hoy, por ser una conversación pública y porque las mujeres participan de esta esfera pública, esto tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, bueno, yo diría, estos son los lineamientos generales del informe y tal vez luego de escuchar todas las intervenciones podemos responder preguntas de ustedes. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, una de las cosas que señala precisamente el informe tiene que ver con entender que las violencias contra las mujeres periodistas no son hechos aislados. Esto me parece fundamental, sino que son producto de esta desigualdad estructural de la que enfrentan por el simple hecho de ser mujeres. Y creo que esto permite colocar en otra dimensión lo que implica la violencia contra las mujeres periodistas. Se suele creer que son casos, ¿no? Un caso aquí, otro en Guerrero, por allá, y creo que ahí yo ligaría esta frase que retoma el informe de Edison de entender y comprender que la violencia contra las mujeres no son hechos aislados, sino es producto de una violencia, de una desigualdad estructural, con lo que nos coloca el Me Too en México, que es precisamente mostrar
la violencia estructural que viven las mujeres en diferentes ámbitos. Uno fue el periodismo, pero tuvimos, digamos, varios escenarios en los cuales se fue colocando de esto que se llama la violencia contra las mujeres. Así que me parece que es lo que iremos deshilando en esta conversación que vamos a tener, precisamente para encontrar aquellos aportes que nos viene a dar el informe que hoy tenemos aquí, Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión, Discriminación y Violencia Basada en Género contra mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión. Son todos estos elementos que están dentro de este informe, precisamente la discriminación y precisamente la desigualdad que viven las mujeres periodistas. Una primera reflexión que tiene la senadora Néstora Salgado, la vamos a escuchar ahora y después seguramente correrá porque tiene sesión, y agradecemos doblemente que haya tomado estos minutos para estar con nosotras y poder compartir precisamente lo que deja este informe y pedir si pudiéramos incluir la tarea legislativa que queda pendiente después de este informe. Pues muchísimas gracias y nuevamente gracias a Edison Lanza por este informe. Estamos también contando con la presencia de la secretaria particular de la diputada Wendy Briceños. Muchísimas gracias, no pudo estar. La presentación de este informe, sin duda alguna, constituye un avance significativo para visibilizar la situación de discriminación y violencia contra las mujeres, basada en su género, que experimentan las mujeres periodistas. Debo mencionarles que las mujeres enfrentamos obstáculos estructurales y prácticas discriminatorias que nos excluye del debate público y nos impide ejercer en iguales condiciones que los hombres el derecho a expresar públicamente nuestras ideas y opiniones y recibir información. Por ello debemos recordar que la visión del desarrollo humano basada en la noción de capacidades requiere como primera condición la igualdad de oportunidades. Esto significa que la acción pública puede y debe garantizar que las personas tengan acceso a un conjunto equitativo de opciones de vida, sin importar las limitaciones individuales o del contexto, y con ello la posibilidad de elegir con conocimiento y libertad. La igualdad no es un hecho, sino un valor establecido ante el reconocimiento de la diversidad, valor que obliga al Estado a tomar todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación. Hoy es un buen momento para reafirmar el compromiso de que ninguna mujer periodista debe ser violentada o discriminada por razones de género. Tenemos que transitar hacia una sociedad de derechos para conseguir la igualdad de resultados. No podemos permitir que las mujeres periodistas sean violentadas o discriminadas, porque ello constituye una ofensa a la dignidad humana, una manifestación de las relaciones del poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, por lo cual a diario miles de mujeres son objeto de esta violencia. Ese es el principal desafío para la validez de los derechos humanos, ya que más de la mitad de la población no ha logrado el reconocimiento total de sus derechos, si se han constituido las condiciones jurídicas y materiales que permitan el ejercicio de los mismos, por lo que la igualdad entre mujeres y hombres, aunado a la igualdad de oportunidades, son imperativo ético y un mandato de ley en nuestro país. Por ello es urgente que eliminemos los principales obstáculos y riesgos que enfrentan las mujeres periodistas en el ejercicio de su libertad de expresión y que están relacionadas con la desigualdad y discriminación contra las mujeres basada en su género, toda vez que debemos generar las condiciones que permitan promover y alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicar desde sus fundamentos fenómenos como la discriminación y la violencia de género. También yo repruebo muchísimo que en medios nacionales, en televisión, se le calle a una mujer
cuando se expresa. Eso está, yo creo que está muy mal, porque de ahí empieza como induciendo. Un periodista en televisión hacer eso, yo creo que no debería de ser también, porque la mujer, todas tenemos la libertad de expresión. Seamos reconocidas en cualquier ámbito. Muchas mujeres somos luchadoras, levantamos la voz desde nuestros espacios, defendiendo la vida, defendiendo el derecho, defendiendo las libertades, pero que se nos calle desde los medios de televisión, eso es una violencia de género tremenda y que yo creo que debemos de reprobar bastante. Las mujeres que no están reconocidas, pero que están haciendo una labor extraordinaria desde sus comunidades, desde sus pequeños espacios y que desgraciadamente no tienen la visibilidad que muchas tenemos, afortunadamente, pero que desde allí también están sufriendo y que ellas están calladas, porque no tienen la oportunidad de denunciar, porque no tienen la oportunidad de tener acceso a más medios. Y de verdad, debemos de enfocarnos y ver y proteger, porque verdaderamente esto se nos está saliendo de control. Las mujeres periodistas asesinadas por ejercer un derecho, eso es terrible, o acusadas injustamente, como el caso que estábamos platicando de que les imputan delitos como terrorismo por decir verdades. Yo creo que debe de parar. Entonces, a todas las mujeres periodistas o todas las mujeres que se levantan diariamente con el compromiso y la desesperación de lo que está pasando en nuestros países, en nuestro país, y se atreve a hablar, decimos desde el Senado, estamos aquí abriendo puertas para apoyar, vamos a seguir apoyando en lo que esté en nuestras manos. Por eso siempre hago la invitación, por favor apórtennos para legislar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a todas esas mujeres que luchan. Por favor, tienen puerta abierta en el Senado, acérquense, apórtennos toda la información que tengan para que de allí podemos hacer desde la legislatura algunos cambios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Me retiro porque tengo comisión. Sí. Me retiro, disculpen, una disculpa enorme. Para mí, pues ahora sí que esta información que estaba dando aquí nuestro compañero es importantísima, pero también tengo que atender mis obligaciones. Disculpa. Muchas disculpa. Gracias. Nos recorremos. Bueno, estaba revisando algunas de las notas que puse en el informe, que creo que es importante ir rescatando. En uno de los apartados del informe señala que la discriminación y la violencia contra las mujeres periodistas en razón de su género en los medios de comunicación se traduce en la escasa participación de las mujeres en la agenda de los medios de comunicación. Es decir, el efecto que tiene toda violencia contra mujeres periodistas se expande hacia otras mujeres que pudieran ingresar o tener acceso a los medios de comunicación. De ahí la importancia de garantizar precisamente que las mujeres periodistas gocen de espacios libres de violencia. De acuerdo con el informe, el Monitoreo Mundial de Medios, que también rescata el informe, el 24%, solamente el 24% de las noticias en el mundo tienen como eje de la información a las mujeres. Es decir, de cada 100 noticias que se transmiten en el mundo por cualquier vía, incluidas las redes sociales, solo 24 tienen la presencia de una mujer. De este tipo de desigualdades es de lo que está hablando también el informe que hoy presenta aquí Edison. Y quisiera, como para abrir este debate, además de agradecerle
a Estefanía Duarte Federico, que es la secretaria técnica de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que viene en representación de la diputada Wendy Briceño Zualao, y agradecerle su presencia. Muchísimas gracias. Empezar a que pudiéramos compartir, después de la lectura de este informe, ¿qué les pareció? ¿Cuáles son los hallazgos fundamentales que encontraron en él que pudieran compartir con nosotros? ¿Quieren empezar? Estrella, Pedrosa, tenemos 2 micrófonos. Además, agradecerle, a Sara Lidia Mendiola, directora de Propuesta Cívica e integrante del espacio OCC, también su presencia aquí. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo al revisar este informe, para mí es importante lo que se refleja en este trabajo, porque además de CIMAC, que es hasta este momento la única organización que hizo un esfuerzo por visibilizar desde hace años este tipo de violencias que se enfrentan en los estados, en todo el país, las mujeres periodistas, pues bueno, es como el primer informe que refleja verdaderamente lo que estamos enfrentando, que visibiliza con toda la importancia que tiene el trabajo que se realiza desde esta relatoría, lo que vivimos nosotras en las redacciones, en las calles, y para mí y para muchas de mis compañeras que nos hemos dedicado, además de reportear, a documentar estas violencias, pues ya es una ganancia muy importante, porque entonces empieza a reflejarse que, por ejemplo, lo que se denunció a través de este movimiento Me Too, que incluso fue muy criticado y fue sujeto también de una sobreviolencia, es real. O sea, no es solo lo que en redes sociales se denunció de manera anónima y que muchos trataron de desacreditar. Aquí en este informe pues se refleja totalmente. Yo creo que este esfuerzo es importante porque, bueno, ya se está evidenciando no solo a nivel país, a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo que se está viviendo, la problemática que existe, y que también es importante señalar que estas violencias que se viven también se refuerzan o son aún más graves en aquellos estados que enfrentan o que tienen activada la alerta de violencia de género. No es una casualidad. Por ejemplo, en Morelos, yo soy de Morelos, tenemos desde el 2015 alerta de violencia de género, y más del 56% de las agresiones que se han enfrentado en la entidad son a mujeres periodistas. En lo que va de este sexenio con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, las agresiones que se empezaron a dar son en contra de mujeres periodistas. Y estas agresiones, pues sí, la máxima y la más cruel es el quitar la vida, como ha ocurrido en estados como Chiapas, pero también las violencias más silenciosas son las que verdaderamente llegan a mermar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Es decir, si desde las redacciones, que desde mi punto de vista y desde lo que hemos podido documentar, es el lugar donde primero inicia una agresión, una censura, una violencia hacia nosotras mujeres, pues ahí es donde se empieza a definir tanto el rendimiento nuestro en campo, saber si vas a estar respaldada o no cuando publicas alguna investigación, y también estas violencias a las que nos enfrentamos con nuestras fuentes, que también pueden en determinado momento autocensurarnos, porque uno, no te dan las mismas oportunidades de llegar a la información que a un hombre. Dos, hay tan solo con un simple toqueteo ya te limita, ¿no? Entonces, sí es importante para mí que hoy se esté reflejando en este trabajo, porque bueno, siendo por parte de la relatoría de la ONU, pues sí toma ya otro nivel de denuncia, y pues también creo que se debe considerar
que en estas entidades donde el número de feminicidios va a la alza, las mujeres que nos dedicamos a documentar estos casos, pues nos ponemos en triple riesgo. Entonces, es importante tener presente siempre esta información, porque de eso va a depender también hasta dónde podemos llegar a hacer la denuncia o dar seguimiento a un caso. Y bueno, también algo que yo revisaba en este informe y me parece importante, pues es estas recomendaciones que se hacen al Estado, como se han hecho en distintas ocasiones a quienes son los encargados de garantizar la seguridad para las mujeres que enfrentan algún tipo de violencia. Sin embargo, lo interesante es que también ya se refiere directamente a los medios de comunicación, a los dueños de los medios, porque justo, retomo nuevamente el ejercicio de Me Too, después de todas estas denuncias y de que para muchos aparentemente fue una sorpresa que hubiera casos de acoso, de violencia al interior de sus medios, se vieron obligados a autorrevisarse, a mirarse y a hacer pequeños intentos de regular o de ver cómo se puede atender este tipo de violencia. Entonces, esto es importante, que se dirija a los medios y bueno, también que hace un llamado a la ciudadanía para que volteen a ver que si ven a una mujer reporteando sola a altas horas de la noche, pues también deben arroparla, reforzarla, porque pues ya de suyo, por ser mujer y estar en un contexto de violencia o un contexto donde hay una problemática social, pues ya te pone en riesgo. No es una exageración, es importante, sobre todo porque quienes hemos señalado este tipo de situaciones que enfrentamos siempre somos tildadas de exageradas o pues que estamos en nuestros días, ¿no? O sea, una sobreviolencia, una sobreetiquetación y bueno, entonces por eso creo que tiene un valor importante este informe. Bien, gracias Sara Mendiola, qué gusto contar con su presencia, qué gusto contar con este panel. Queremos tener un espacio de reflexión de un tema muy urgente y necesario como es la violencia que se ejerce hacia mujeres periodistas. Ya en sí la violencia en nuestro país hacia el gremio periodístico es bastante acentuada, bastante preocupante y tratándose de mujeres es aún más agravante. Queremos, antes de continuar, presentarles un video que forma parte de una campaña, haz que se vean, que refleja un tanto parte de esta violencia que sufren mujeres periodistas aquí en nuestro país. Pero en ese momento Veracruz, el tener una cámara de video, el tener una pluma, el hacer un juicio, era causa suficiente para que te detuvieran. Eso fue como el inicio. Yo creí que había vivido lo peor. Hasta ahora que ya fue la agresión más directa de que nos golpearon, nos fabricaron un delito que supuestamente nos estaban acusando de la compra de votos. Nosotros sabemos quiénes son los que mandan, pero no dan la cara. Siempre mandan gente a hacer las cosas. Yo no he cometido ningún delito. No hay nada que justifique lo que vivimos. No hay nada que justifique lo que hicieron. Y no hay nada que nos regrese al lugar donde estábamos antes de que esto comenzara. ¿Qué es lo que deja? Es como una llaga abierta que jamás va a sanar. No solamente en mí, sino en las personas que estaban alrededor de mí, mi pareja, mi familia, Y entonces son momentos muy difíciles porque sí está de por medio tu vida, sí está de por medio muchas cosas. Como mujer siempre vamos a estar en desventaja, siempre, ante la mayoría de los policías, que generalmente la mayoría son hombres, ¿no? Se sienten intocables. Entonces sí estamos en desventaja por nuestro trabajo, por nuestro género y porque desgraciadamente nuestras autoridades
aunque manejen la equidad de género, no saben lo que significa. ¿En qué me equivoqué? O sea, llega un momento que dices, bueno, ¿me equivoqué en algo? No, estás en un... estábamos frente a un gobierno muy intolerante. No me equivoqué. No podemos cruzarnos de brazos y quedarme en casa. Ya creo que ya somos así. Guerreras. Se me metió la locura, me metí a estudiar. Entonces, trabajo de lunes a viernes, el sábado ya no, el sábado me voy a estudiar. Derecho. Ya cuidas más porque dices, también quiero vivir para mí, pero también para mis hijos, ¿no? Quiero vivir para hacer muchas cosas todavía. Y entonces empiezas a valorar que cada instante también tienes que vivirlo con, pues que te atraiga también felicidad, ¿no? Porque no toda la vida puede ser estar pensando en que te puede pasar algo, ¿no? Yo elegí este camino y sé que son mis convicciones, y más allá de todas esas personas que quieren opacar y que quieren silenciar, para mí el inicio de esto fue un sueño. Vivir bajo mis propios ideales, bajo mis propias convicciones. Y al final yo creo que es lo que queda, ¿no? Tú como ser humano, en tu propia esencia, ¿no? Al final es lo que queda, porque ni siquiera las cosas materiales, yo creo que ni siquiera esas personas se van a llevar algo a la tumba. Bueno, este es un video que forma parte de una serie, de una campaña que se lanzó este año, Haz que se vean, que lanzamos junto con otra organización, con la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, y vale la pena comentarlo que fue un proyecto que fue financiado por la Unión Europea. Siempre agradecemos esos acompañamientos de actores internacionales porque son fundamentales en nuestra lucha. Retomando el informe es muy valioso para acercarnos de manera pronta a la violencia imperante para las mujeres en México. Identifica los obstáculos sociales, institucionales, culturales, políticos, empresariales a los que se suman a esta violencia ya generalizada. Identifica este tránsito de violencias que van desde la violencia digital a violencias físicas y en un extremo el asesinato. En México del año 2000 a 2018 se han registrado 9 casos de mujeres periodistas asesinadas. Uno de ellos en 2017, el caso de Miroslava Breach, una periodista que es asesinada por ejercer su labor periodística, por investigar temas coyunturales, y que tuvo también un caso que se vio enfrentado a una serie de obstáculos de acceso a la justicia para la familia y de señalamientos por parte de la autoridad del Estado demasiado lamentables, como fue la declaración del gobernador Javier Corral, que a Miroslava la habían asesinado por pisarle los callos al diablo, no por una actividad periodística, como que si las mujeres periodistas buscaran en este país que las asesinaran por tener el valor de investigar, de publicar, de informar a la sociedad asuntos de interés público. Quiero destacar un aspecto importantísimo y relevante que sienta este informe, que frente a esta violencia, el aparato de procuración de justicia ineficiente, ineficaz y poco confiable, que esto construye y reconstruye la impunidad, y esto genera barreras aún más graves que se suman a todo esto. Un aspecto importante que mencionaba el relator, que tenemos una fiscalía especializada para investigar este tipo de delitos, por sus siglas la FEADLE, y que precisamente los casos de asesinatos, de agresiones a mujeres periodistas, tendría que ser
una cuestión preferencial para que la FEAD le ejerza su facultad de atracción cuando existen este tipo de agresiones hacia mujeres periodistas, y no es así. En la práctica tenemos que enfrentarnos a exigir, a veces hasta a través de mecanismos judiciales como el amparo, para que esta fiscalía traiga este tipo de investigaciones. Fue el caso de Miroslava, donde la FEADLE en un inicio tuvo renuencia a traer el caso, aun cuando era demasiado relevante, y tiempo después decide hacerlo. Tenemos casos de otras periodistas que estamos representando, casos graves donde incluso hubo tortura, donde la FEADLE tendría que atraer casos por esta cuestión de valor preferencial, porque se trata de una violencia hacia la mujer y no lo hace. Estamos hablando de una fiscalía especializada que tendría que estar aplicando la serie de protocolos con los que contamos en el aparato mexicano, y no sucede. Y el informe lo pone de relevancia, que en los casos de actos de violencia basadas en género contra mujeres periodistas también se deben de investigar ex oficio las posibles connotaciones discriminatorias por razones de género. Eso es algo fundamental que a mí me gustaría destacar. Contamos ya con un protocolo homologado, es decir, aplicable para todo el país, para todas las fiscalías del país, en materia de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Existe una metodología de análisis de contexto, participamos en la construcción de este protocolo, pero los retos en México siempre siguen siendo los mismos. Nos alegramos de que existan este tipo de generación de trabajo, que es mucho trabajo de documentación, de sistematización, pero lo que pasa en nuestro país es que siempre nos quedamos en ese punto. Recomendaciones de organismos internacionales tenemos vastas y valiosas. Un aparato, un cuerpo legislativo, lo tenemos también, un aparato legislativo valioso, pero lo que pasa en nuestro país es que no se aplican. Las leyes no se aplican, la serie de protocolos que tenemos con toda esta perspectiva de género en las investigaciones no es aplicable, y las recomendaciones son aceptadas por el gobierno, pero no son implementadas. Nos alegra tener autoridades aquí, y también el mensaje va para las autoridades de administración y de procuración de justicia, que tomen en cuenta las recomendaciones puntuales de este informe. Son valiosos, necesitamos implementarlo porque existen retos en todas las lógicas institucionales de este país. Y pues creo que el reto para el actual gobierno es implementar estas recomendaciones, tomarlas en serio, si queremos seguir hacia un tránsito de combate a la impunidad en cuestión de violencia contra mujeres periodistas. Gracias. Muchas gracias, Sara. Me toca a mí la tarea de ir marcando el tiempo, mil perdones, pero quisiera traer una recomendación que hace el informe precisamente en relación a lo que Sara Mendiola acaba de señalar, y una de las recomendaciones que tiene precisamente este informe en materia de justicia dice: garantizar que la investigación penal de crímenes contra mujeres periodistas esté a cargo de funcionarios debidamente capacitados en la investigación, de estos casos con perspectiva de género y en la atención a víctimas de discriminación y violencia por razones de género. Es decir, no es cualquier juzgador el que puede tener en sus manos la tarea de investigar un atentado contra mujeres periodistas. Recordemos lo que ocurre en Veracruz cuando es asesinada Regina Martínez, y desde las propias autoridades lo que se hace es una tarea de filtración para tratar de desacreditar la labor periodística de Regina y colocar la investigación en un tema personal, en un asunto que ellos llamaban de crimen pasional. En México ni en ningún lugar existe semejante delito de crimen pasional. Tener este tipo
de expresiones desde la Fiscalía, entonces del Estado de Veracruz, lo que desvió completamente fue precisamente la tarea periodística que hacía Regina Martínez en Veracruz. Lo que hacía Regina Martínez después del asesinato no se pudo volver a hacer, porque el mensaje también que se da cuando asesinan a una mujer periodista es una advertencia para las demás. Y esto precisamente es también lo grave de lo que ocurre con las violencias contra las mujeres periodistas. Verónica, 2 minutos para poder hablar de cómo desde el trabajo cotidiano de las mujeres periodistas, este informe podría ser una guía para precisamente poder trabajar en un terreno de mayor seguridad. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que algo que me parece muy importante resaltar de origen de este informe que está presentando hoy el relator Edison Lanza es que el informe surge de una premisa por la que hemos luchado durante muchísimos años, que es que nos crean a las mujeres. El informe nos cree a las mujeres periodistas, nos escucha lo que tenemos que decir y lo que sentimos y lo que nos pasa todos los días, y ha escuchado y ha documentado las historias de aquellas mujeres compañeras nuestras como Regina Martínez, que ya no están, por quienes ahora hablamos nosotras, y tenemos que seguir hablando, y eso me parece el valor inicial de este informe, porque estamos en un país en donde se sigue, por principio de cuentas, denostando y minimizando la voz y la credibilidad de las mujeres. Y el informe lo contiene también en apartados como el tema de la investigación, de cómo los estereotipos y las creencias y los prejuicios personales de funcionarios y funcionarias que se dedican a hacer la investigación en integración de carpetas por denuncias de mujeres periodistas agredidas, pues lo primero que hacen es no creer, no escuchar y aplicar sus prejuicios y sus creencias para estigmatizar y para llevar sus conclusiones personales a una investigación. El domingo 28, se cumplen 7 años del homicidio de Regina Martínez, un homicidio que no ha sido castigado, que ha sido desvirtuado, como bien lo dijo Lucía, no solo con filtraciones, sino con filtraciones falsas, con filtraciones que pretendieron deshonrar la vida personal de Regina, y es patético que 7 años después no haya justicia ni para Regina ni para su familia. Hay justicia para el periodismo que hacía Regina, porque ahora todas y muchos lo conocen y lo valoran como lo que fue y como lo que sigue siendo, pero es terrible que en el ámbito de la procuración y de la impartición de justicia de este país pues no se logre. Esto está contenido en este informe, como está contenido también el tema de que las recomendaciones se dirijan no solo a autoridades, sino también a otros actores como los propios medios de comunicación, que no tenemos protocolos para casos de acoso, y el movimiento reciente MeToo creo que dejó más que evidenciadas muchas de esas realidades que todas vivimos cotidianamente. Que el informe desglose de manera tan específica temas que siempre tienen matices difíciles como la violencia sexual en contra de las periodistas, porque lo aborda de una manera muy cuidadosa sobre cómo entenderla, cómo subraya cómo entenderla desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? De delitos que se cometen en secreto, que se cometen sin testigos y en los cuales la prueba fundamental debe ser el testimonio de la víctima, de la mujer víctima, ¿no? Y bueno, en el periodismo para las mujeres juegan no solamente
esa secrecía, sino muchas veces el perder el empleo, la intimidación de los poderes, de políticos, de funcionarios, de otros ámbitos económicos, sociales, políticos, y que inciden también en cómo nosotras quedamos en indefensión cuando las autoridades no hacen su trabajo en casos de agresión, ¿no? Y finalmente quiero decir que algo que creo que está faltando y que también está contenido en este informe y que ojalá que hiciera eco en nuestra vida como sociedad y como ciudadanía en México es hacer lo contrario de lo que se está haciendo, resaltar la labor de las mujeres en el periodismo, nuestras aportaciones, condenar desde los más altos niveles de gobierno, ojalá que nos escuchen, y desde los distintos sectores de la sociedad, todo tipo de violencia contra las mujeres y contra las mujeres periodistas. Gracias. Gracias. Una de las recomendaciones también y que están dirigidas precisamente a los medios de comunicación señala adoptar medidas para garantizar la seguridad de mujeres periodistas frente a riesgos basados en género, incluidas la elaboración de guías de autoprotección y formación de entrenamiento especializado sobre seguridad a las mujeres periodistas. Expresar su apoyo público a la importante función de mujeres periodistas y a la importancia de su labor y condenar los actos de violencia y discriminación contra ellas. Estas son dos de las recomendaciones que trae este informe, en este caso concreto hacia los medios de comunicación. Lo que solemos ver cuando hay una agresión hacia una mujer periodista es que un gran ausente es precisamente su empresa a la cual trabaja, su medio de comunicación en el cual está colaborando. Agradecerle nuevamente a Estefanía Duarte por estar aquí y desde el ámbito legislativo, ya que representas la Comisión de Igualdad de Géneros en la Cámara de Diputados, este informe, ¿qué luces les da precisamente para poder ir abonando desde la materia de ustedes? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Les comparto un cordial saludo de parte de la diputada presidenta Wendy Briceño, y haciendo la reflexión y el análisis del informe, que pues nos llevó ahí un diálogo entre el equipo técnico y la presidenta, para traer las mejores aportaciones acá con ustedes, que he de adivinar o suponer que en su mayoría son periodistas, las y los que nos acompañan acá en el público. ¿Qué sucede? Algo que nos hemos dado cuenta, justo como lo mencionaban las chicas que me antecedieron, es verdad, la legislación actual en México es vasta, es completa con base a la protección de la procuración de justicia de las mujeres. ¿Qué sucede? Los mecanismos de ejecución son los que han estado fallando. Y luego entonces, desde el ámbito legislativo, algo de lo que me he estado percatando desde que comenzamos la legislatura, que hay que decirlo, es la legislatura de la paridad. México actualmente es el tercer país en el mundo que tiene mayor participación política de mujeres. Primer lugar Bolivia, segundo lugar Cuba y tercero México. No hay un contexto internacional legislativo paritario como el nuestro. Eso automáticamente nos pone en un contexto diverso. Tenemos que comenzar a generar legislación sin tomar en cuenta países como Islandia o como Noruega, en los que sí hay mayor cantidad de igualdad sustantiva, sin embargo en los congresos, ahorita simplemente en el Senado, pues lástima que la senadora se tuvo que ir a ejercer sus funciones, pero en el Senado son mayoría de mujeres, en la Cámara somos el 48%. ¿Qué sucede? La perspectiva de género es lo que está fallando. Y parte del informe, parte del análisis y la reflexión de lo que surgió fue la perspectiva de género, ¿desde qué punto puede abonar a la legislación o a la protección de mujeres periodistas? Bueno, pues a mí primero me gustaría analizar un espectro que es algo tan sencillo como el calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Entonces, comenzamos a analizar que hay una serie de violencias concatenadas que comienzan a ejercerse también sobre las mujeres periodistas por ejercer su calidad y su derecho en el ámbito público, en los espacios públicos. Y ahí es donde entra la perspectiva de género.
¿Por qué matan a las mujeres periodistas? ¿Por qué callan a las mujeres periodistas? Preciso porque históricamente los espacios públicos de opinión, de liderazgo y de crítica han estado monopolizados por los varones. No porque los varones sean los mejores ejerciendo la comunicación, al contrario, ya lo vemos actualmente, tanto la ciencia como los sistemas neuronales biológicos nos demuestran que las mujeres tienen cierta capacidad cognitiva mayor que los hombres en los medios de comunicación. Pero como son los espacios de poder y de visibilidad, automáticamente se han creído que son de los hombres. Entonces, un análisis histórico, simplemente Leona Vicario, una gran periodista histórica, nos demuestra que las mujeres hemos estado involucradas en estos temas desde antes que existiera el Estado de Derecho en México. Entonces, ¿por qué la legislación no está funcionando? Pues preciso, porque comenzamos a poner en la ley que las mujeres, como hablábamos ahorita también muy acertadamente, las disposiciones que presenta el informe para los mecanismos de protección, pero ¿cuáles van a ser estos mecanismos de protección? Pues no que las mujeres, periodistas pues anden entre tres ahí para que luego no estén solitas y tampoco vayan a hacer entrevistas después de las 8 de la noche y tampoco se metan en temas sobre la Sedena. No queremos que las mujeres vayan a hacer sus investigaciones de campo allá a la zona militar que se encuentra por el hipódromo. No, esos no son los mecanismos de protección que la ley tiene que mantener. La perspectiva de género que desde la Comisión se está planteando es comprender que las mujeres, número uno, tienen el derecho irrestricto del apoderamiento de los espacios públicos. Número dos, ahora sí que como decía Liliana Felipe, soy una mujer inconveniente. ¿Quiénes son las mujeres inconvenientes? Esas, las que hacen crítica, pero no porque pisan callos, sino porque hablan de realidades. Luego entonces, la legislación con perspectiva de género en la protección de los derechos no debe decir, cuidemos a las mujeres de que no las maten por hablar. No, más bien dicho es, garanticémosle a las mujeres su derecho a la libertad de expresión. Entonces, desde esa perspectiva, para concluir, estamos trabajando ya en la iniciativa de violencia política de género, me da mucho gusto decirlo porque es un mecanismo muy avanzado que está sumando todas las voluntades de los grupos parlamentarios internos. No tienen una idea ustedes cómo las diputadas de la comisión, no les importa, son PAN, PRI, PRD, Morena, y ellas mandan llamar, exhortar a los gobernadores, no importa de qué partido sean, exhortan a la Fiscalía de Puebla, exhortan al Estado de México, exhortan al Estado de Durango. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres está siendo algo sistémico. Por tanto, en la definición que queremos agregar de violencia política de género, la nueva legislación para modificar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también reconoce no solo los derechos político-electorales de las mujeres, sino también el ejercicio de liderazgo y de organización en espacios públicos. Quiere decir que toda aquella mujer que sea violentada, minimizada o que sus derechos en el espacio público, tanto de expresión, de investigación, de ejercicio de poder, que sean limitados, va a haber sanciones. Se están modificando varias leyes, se les están dando sanciones tanto administrativas como punitivas, y no solo en el tema, como ya lo mencionó, de los espacios de poder político, sino que desde la institución política en el sentido amplio, es decir, todas aquellas mujeres que generan diálogo, que generan organización y que generan análisis. En tanto, de verdad, yo les comparto el compromiso de la presidencia de esta comisión para decir que en la legislatura de la paridad todos estos mecanismos los estamos recibiendo de la mejor manera para abonar a las leyes con esa perspectiva que hace falta y no con lo que otras legislaturas han creído que las mujeres necesitamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en México, ustedes lo saben, hay un mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay un mecanismo local aquí en la Ciudad de México y por ahí hay algunos más en las entidades federativas. Después del informe, Edison, conociendo la realidad de México, ¿cuál crees que es la tarea que entonces tiene este gobierno mexicano para poder aprovechar de mejor manera ese informe?
Gracias, Lucía, y agradezco todos los aportes que se han hecho en la mesa. La verdad es que me llevo también un producto, digamos, mejorado y una serie de ideas para implementar, ¿no? Quiero además sumarme, y me pareció muy acertado, el informe lo dice, no lo dije al principio, digamos, de sumarnos al reclamo por verdad y justicia para el caso de Regina Martínez, que incluso fue el primer crimen aberrante contra cualquier periodista en Veracruz y que habilitó una saga luego de más de 12, 13, 14 periodistas asesinados, ¿no? Y también saludé a Griselda, que está aquí en el público, la compañera de Javier Valdés, cuyo crimen también se mantiene impune en cuanto a quiénes fueron los autores intelectuales. Griselda además, obviamente, docente y se ha convertido en una defensora y luchadora por el fin de la impunidad del crimen de Javier y de todos los crímenes aquí en México, ¿no? Entonces, ahí es un tema que a mí personalmente como periodista y como relator me desvela la impunidad, los grados de impunidad que hay aquí en México sobre todos los crímenes que afectan a las y los periodistas, y me parece inaceptable, o sea, inaceptable que una democracia robusta, una democracia que ya, digamos, en sus distintos periodos históricos, pero lleva más de 20 años, si queremos poner una fecha, digamos, consolidándose en distintos aspectos, siga permitiendo que el 99,5%, 6% de los crímenes, decenas de crímenes de periodistas se permanezcan impunes, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que hacer algo, yendo a algo más, porque bueno, no sé si todos lo saben, pero hicimos una visita oficial a México con el relator de Naciones Unidas para ver todos estos temas, algunos más, pero en particular estos. Nuestro informe final ya está colgado en la página, fue comunicado oficialmente al Estado. Y la verdad es que este gobierno, digamos, ¿qué puede hacer este gobierno? A mí la verdad es que me llama la atención que no tome este informe del relator de las Naciones Unidas y de la OEA como hoja de ruta, porque la verdad es que ahí hay una hoja de ruta de cómo se debe salir de esta situación. Entonces, una vez se pregunta, bueno, ¿qué más podemos hacer? Digamos, y nos reunimos con todos ustedes que están acá, con organizaciones, con los medios, fuimos a Sinaloa, fuimos a Veracruz, fuimos a Tamaulipas, fuimos a Chihuahua, estuvimos en Ciudad de México, estuvimos con todas las autoridades, con la Fiscalía, hicimos un diagnóstico, hicimos una hoja de ruta, volvimos y presentamos el informe, le pedí una reunión a Aarón Mastache, que es el actual, un gobierno que viene supuestamente con todas las ganas de cambiar, entre otras cosas, la impunidad reinante, y si hay algo simbólico es terminar con la impunidad de los crímenes contra quienes defienden la democracia, que son los periodistas, las y los defensores de derechos humanos y políticos también, dirigentes políticos que han sido asesinados y asesinadas. Entonces, ahí hay mucho para hacer, cosas específicas. Además, nos preocupamos de no poner cosas más generales como un informe temático, sino decir, bueno, a ver, si usted tiene la FEADLE y tiene 99% de crímenes y tiene una capacidad de atracción de los crímenes, por favor, atraiga el caso de Javier, atraiga el caso de Miroslava, atraiga el caso de Regina, incluso pida cooperación internacional y ponga capacidad investigativa, porque por lo menos empecemos por aquellos crímenes que no hay duda que eran periodistas, que eran claves para sus comunidades, que eran valientes, que investigaban y hacían lo que tenían que hacer. Obviamente, Javier, el periodista que más sabía del tema del crimen organizado y el narcotráfico, Miroslava, que había revelado la connivencia entre el narcotráfico y la política en su localidad. Entonces, mientras que el costo de asesinar a un periodista sea cero, para el crimen organizado va a ser un gasto menor más, ¿no? Y para la democracia mexicana va a ser una herida mortal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos más hacer nosotros? Yo estoy a disposición. De hecho, cuando hicimos la visita, una de las cuestiones que por primera vez tanto Naciones Unidas como la OEA hicieron fue establecer un espacio diferenciado para reunirnos con las mujeres periodistas, con las mujeres
defensoras y con las compañeras de los periodistas asesinados, porque nos parecía, y fue muy útil, que es otra forma, digamos, de hablar y de empatía, digamos, que tener una reunión como se hacía antes global, de ver la situación de todos los periodistas. Y la verdad es que ahí los testimonios son impactantes, ¿no? Pero creo que tanto desde la relatoría, yo le estaba comentando a Griselda antes de subir aquí al panel, que tenemos algunos instrumentos, por ejemplo, podemos pedir información a los estados sobre distintos temas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, hace 2 días le envié una carta al Estado de México para que me informara de estos casos emblemáticos, a ver en qué está, y lo voy a publicar. Bueno, a 7 años del crimen de Regina, a 2 años del asesinato de Javier, a 2 años del asesinato de Miroslava, el Estado hizo nada, poco o hizo algo. Y creo que también el Poder Legislativo tiene esa responsabilidad. Puede hacerle rendir cuentas tanto al Poder Ejecutivo como al Ministerio Fiscal. Y también pedirle cuentas al Poder Judicial. Es decir, ¿qué está haciendo con esta impunidad terrible en el país más violento del mundo para ejercer el periodismo? Más que Siria, que está en guerra, ¿no? ¿Qué investigó de estos casos que afectan a la democracia? Si un parlamento no se ocupa de los temas que hieren de muerte a la democracia, ¿de qué se ocupa? ¿Verdad? ¿De qué se ocupa? ¿Por qué no le piden todos los años una rendición de cuenta exhaustiva de los 120 casos de periodistas asesinados en los últimos 6 años? ¿Cómo se naturalizó de tal manera eso en México que no causa, digamos, ningún escozor escuchar estas cuestiones? 120 asesinatos, todos impunes. O sea, ¿qué democracia resiste a esta clase de impunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que uno como relator dice, bueno, siempre espera que una suerte de luna de miel con los nuevos gobiernos. Es decir, bueno, a ver, si el gobierno actual en buena medida es la respuesta de la gente en las urnas a un estado a una crisis de derechos humanos que padeció México durante 5 años, inaceptable, pues ¿cuándo vamos a empezar a atacar esa crisis de derechos humanos? Porque si no, no va a cambiar porque haya cambiado, digamos, 1, 2 o 10 personas en el gobierno. No va a cambiar, el crimen organizado va a seguir operando de la misma manera. Hay lugares además que se requiere una intervención, o sea, por ejemplo, en Tamaulipas, los periodistas, digamos, se reunían individualmente con los relatores porque no tenían ni siquiera confianza en el compañero de al lado, porque no tenían confianza en las autoridades actuales, porque no tenían confianza. Entonces, digamos, todo eso requiere en México actuación decidida, recursos, y requiere políticas públicas de largo aliento. O sea, no va a haber una receta mágica, ¿no? Olvídense. ¿Saben cuánto gasta Colombia por año en protección solo de periodistas? $7 millones por año. En proteger, ¿verdad?, a 150, 200 periodistas. Y como les decía, Ginette Bedoya, hay una serie Daniel Coronel, hay una serie de periodistas que llevan protección durante 10 años, 12 años. Ahora, en Colombia bajó casi a 0 la cantidad de periodistas asesinados en los últimos 4 o 5 años. Y en la década del 90 tenía índices más violentos que México. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y sí, hay que reforzar el mecanismo de protección a nivel federal. Hay que darle más recursos a largo plazo, porque no se va a arreglar esta crisis de hoy para mañana. Hay que ponerle perspectiva de género, hay que contratar más analistas, hay que llegar a todos los rincones del país. La verdad es que una de las cosas positivas es que hay cierta confianza a nivel nacional en el mecanismo federal. Muchos periodistas nos decían, bueno, yo estoy bastante tranquilo con la protección del mecanismo federal, no me ponga la protección local porque se acaba. Entonces, bueno, es una realidad que hay que ver. Y luego el mecanismo, la FEADLE, ¿no? Que estamos en una suerte de limbo, si va a seguir existiendo la FEADLE o no, ¿verdad? Pero si no existe la FEADLE, ¿qué se va a hacer? Porque no vale decir, me parece, bueno, la FEADLE no fue la respuesta. Bueno, no fue la respuesta porque fue muy mal manejada durante más de 10 años. Es decir, los primeros fiscales
el fiscal anterior a este, o sea, uno la verdad es que decía es una tomadura de pelo, ¿no? Es decir, gastaba el dinero en eventos y en almuerzos, ¿no? El actual fiscal tiene mayor compromiso y ha hecho algunos cambios, pero no es suficiente, hay que profundizar y hay que darle los recursos y la cantidad de fiscales adjuntos para ir a investigar en cada lugar donde haya que ir a investigar. Entonces son medidas muy drásticas, muy claras, muy profundas y de liderazgo, ¿no? Si hay un gobierno que dice, bueno, a los periodistas los voy a tratar ahí a distancia y si me enojan los voy a castigar con una expresión de descrédito, y el mecanismo de protección, no voy a gastar mucho dinero, lo voy a mantener para cumplir con los organismos internacionales, va a ser un desastre. Ahora, si se siguen las recomendaciones que están hechas, que son muy específicas, ¿no? Ahora no las recuerdo cada una de ellas, pero son muy específicas, se puede mejorar. Y yo creo que y me alegro que el Parlamento estuviese presente hoy y con ese compromiso, pero me parece que hay que hacer como lo que el Parlamento también puede hacer, digamos, la tarea de control sobre la impunidad, de control, porque es muy cierto. ¿Qué más le podemos pedir al Parlamento en materia de legislación? Si ha seguido en ese sentido todas las recomendaciones internacionales, si México ha creado las instituciones. Bueno, ahora lo que falta es seguir minuto a minuto, paso a paso, la implementación de esas leyes, el cumplimiento de esas leyes y el cumplimiento de esas cuestiones. Y yo tal vez sea duro y tal vez ya, digamos, me haya alejado del actual gobierno, pero no, en un país que tiene la crisis que tiene, digamos, de violencia contra las mujeres periodistas, contra los periodistas en general, y esperé 5 meses, no puedo decirlo de otra manera, me disculpan, pero no puedo decirlo de otra manera, y lo que puedo hacer lo voy a seguir haciendo. Y ya enviamos la carta, y bueno, infórmenme qué pasó con estos 5 o 6 casos que conmovieron al mundo, no solo a México, y que silenciaron a periodistas clave, ¿no? ¿Los aclararon o todavía no los aclararon?